gente? Muy buenos días. Feliz comienzo de este fabuloso día. Ya estamos listos por acá, nuevamente preparados para la acción en esta jornada que pinta pues bastante prometedora. Pensaba que no estaba en vivo, que hubo como una especie de delay entre la conexión. Quizás se notó allí al principio de la transmisión, pero bueno, esas son cosas que suceden cuando estamos en vivo. Así que bienvenidos, bienvenidas a nuestras sesiones donde vamos a estar trabajando temas de negocios, ¿ok? Y cómo podemos tomar decisiones para poder escalar nuestras empresas, escalar nuestros negocios. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, muy en onda, por supuesto, con lo que hemos venido trabajando en los dos últimos en vivo, en las dos últimas sesiones. Así que espero que traigas toda esa energía, toda esa pasión por tu empresa, por tu negocio, por escalarlo, para que podamos entonces avanzar y que tú puedas sacarle provecho a este tipo de sesiones. Esa es mi intención, ese es mi objetivo. Dicho esto, pues vamos a tomar un poquitico de agua para ir preparando la voz. Vamos a ir aclimatando, eso es importante. Y pues bueno, comentarles, ¿verdad? Un par de cositas por allí aquí, ¿ok? Aprovechar este espacio y este tiempecito mientras la gente se va conectando. Como ya saben, pues les mencioné durante las conexiones pasadas, las sesiones pasadas, que pues estaba súper contento, dado que ya por allí se está acercando, ya viene por allí cada vez más cerca la fecha en la cual voy a estar dándoles a conocer un proyecto bien interesante que me tiene pues bastante entusiasmado, nos tiene bastante entusiasmados aquí, pero siempre hablo en términos personales porque la verdad que hay mucho de mí en esta iniciativa, entonces pues por supuesto que es algo que me llena de mucha emoción, ¿ok? Para los que se están uniendo a este canal de forma reciente, pues mi nombre es José Acacio, me dedico a escalar empresas y justamente de eso van estas sesiones en vivo, ¿ok? Que tengamos la oportunidad de llevarnos conocimientos, llevarnos elementos que podamos aplicar en la práctica, en tu empresa, en tu negocio para escalarlo. Dicho esto, me gustaría brevemente, como todos estos, durante los últimos en vivo, hemos estado abordando, ya les decía, el tema de finanzas. De hecho, pues hace dos en vivos atrás hablábamos sobre la importancia del apalancamiento y el crecimiento que podemos tener con nuestra empresa, con nuestra organización, pero más allá de crecimiento, la oportunidad que tenemos de escalar a través del apalancamiento que nos puede brindar el crédito, el financiamiento. Importante, por supuesto, este tema para poder tener una gestión apropiada dentro de las finanzas de nuestra empresa, de nuestra compañía. Y luego, al día siguiente, hablábamos sobre la gestión del flujo de efectivo. Ese fue justamente la última sesión en vivo que tuvimos. Y esta sesión iba sobre el secreto para tener una empresa rentable y sostenible. No es otro que el flujo de efectivo. Importante entonces entender acá, o el principal mensaje a modo de resumen que quería yo transmitirle en esa sesión, es entender que la gestión del flujo de efectivo es vital para controlar los ingresos y los egresos de tu empresa, de tal forma que te permita enfrentar las obligaciones diarias que tiene tu negocio, al tiempo de que te sirva para medir de qué fondos dispones para mantener esa continuidad y para también prever ciertas situaciones de emergencias que típicamente se presentan en nuestras compañías. ¿Ok? Entonces, si no has visto este en vivo pasado, pues te invito a que revises las publicaciones en esta red social y aproveches
de ver el video con calma, hacer las anotaciones que consideres son pertinentes para el caso y implementar. Ese es, como siempre les digo, mi objetivo con estas sesiones en vivo. Entonces, dicho esto, pues avancemos con la que tenemos para el día de hoy. Saca lápiz y papel, así como lo tengo yo. Aquí tengo mi lapicito, ¿ok? Y aquí tengo mi libretica de anotaciones. Saca tu lápiz y papel porque esta sesión va a estar on fire, como me gusta, ¿verdad?, decir cuando vamos ya a entrar en materia. Entonces, recapitulando, vamos a abordar el día de hoy, vamos a aprender a reducir los costos de tu empresa, ¿verdad?, para que sea mucho más rentable. Si estás listo, si estás lista, pues vamos a comenzar. Cuando se trata de reducir costos, conviene analizar cuáles de esos costos en realidad podemos reducir sin afectar la calidad del bien o servicio que estamos vendiendo. Porque ciertamente no hacemos nada si al reducir o intentar reducir nuestros costos, la estructura que tenemos de ellos, afectamos clientes, afectamos nuestras ventas, perdemos clientes, perdemos rentabilidad. No tiene ningún sentido embarcarse en un proyecto de reducción de costos si las consecuencias van a ser estas. ¿Ok? Si vamos a impactar calidad y si la calidad que estamos nosotros proveyendo a nuestros clientes termina, lógicamente, afectando, reduciendo nuestros ingresos, nuestra facturación, terminamos perdiendo clientes, no tiene sentido embarcarnos en un proceso de reducción de costos para tener esos resultados. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando queremos reducir costos es el giro de negocios que tiene nuestra empresa. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. No es lo mismo reducir los costos en un bufete de abogados a reducir los costos en una empresa que alquila automóviles. Son dos escenarios y son dos cosas totalmente distintas. Son universos distintos. No obstante, es importante que entiendas que los tips que te voy a dar yo en esta sesión, que van a ser 5, tengo 5 anotaditos acá, pueden aplicarse a casi cualquier tipo de empresa, independientemente de su giro de negocio. Así que ya lo sabes, saca, si no lo has hecho, papel y lápiz, toma nota para que definas cuáles puedes tú de estos 5 tips aplicar en tu empresa, en tu negocio, y procede a aplicarlos. Quizás puedas aplicar 2, 3, los 5, buenísimo, aplícalo. No te quedes solo en mirar, no te quedes solo en entender conceptualmente lo que puedes o no hacer a través de este proceso de reducción de costo para ser mucho más rentables, ¿verdad?, en nuestras empresas y apuntar a escalar. No solo a crecer, crecer es necesario, pero no suficiente para escalar. Crecer forma parte de escalar una empresa, pero son dos conceptos que son distintos, ¿ok? Entonces, comencemos con este primer tip para que puedas tú trabajar una estructura de costos que te permita reducirlos. Y lo primero que tienes que hacer es encontrar formas de variabilizar los costos de tu empresa. Y es importante recordar que existen costos fijos y costos variables. Los fijos son esencialmente aquellos que no dependen de si vendes más o menos productos. Ejemplo, los gastos de arrendamiento de un local. Tú no le vas a decir a la persona que te alquila o a la empresa que te alquila el local, mira, este mes te voy a pagar $200 menos porque vendí $200 menos. No, tú tienes un canon de arrendamiento fijo, independientemente de que vendas o no vendas. Otro ejemplo de costos fijos, salarios. A tus trabajadores, a tus colaboradores, no puedes decirles, mira, este mes no te pago. O ¿sabes qué? Espérate 20 días, 40 días, 60 días para pagarte tu salario, porque es que mira, resulta que no hemos vendido.
no funcionan así, ¿verdad? Muchos quisieran llegar a ello y muchos pretenderían hacerlo, pero en realidad son costos fijos que, insisto, no dependen de si tú vendes más o menos productos. Tienes que pagarlos cada vez que se generan. En el momento, ¿verdad?, en que tienes que pagar el alquiler, seguramente es un canon de arrendamiento mensual. Cuando te toca pagar sueldos y salarios, típicamente será quincenal, semanal si es mano de obra muy operativa o mensual. Ahora bien, ¿cuáles son los costos variables? Bueno, por el contrario, los variables se van a mover de acuerdo a lo que tu empresa produce. ¿Ok? De allí que sea importante buscar la forma de pasar a un esquema variable la mayor cantidad de los costos fijos que tengas y que te sea posible. Hay casos donde podrás hacerlo, hay otros casos donde no podrás hacerlo o será mucho más complejo hacerlo. Es importante que determines cuáles puedes tú variabilizar. De esos costos fijos, cuáles puedes variabilizar. Y te lo voy a colocar con ejemplos concretos. Si tu negocio requiere de unas oficinas, hay opciones como el cowork, donde no estás atado a un contrato de arrendamiento fijo de quizás un mediano plazo, típicamente 1 año, 2 años, 5 años, que suelen firmarse los contratos de arrendamiento para una oficina. ¿Ok? Entonces, en un cowork, tú tienes la oportunidad de variabilizar en gran medida el costo fijo que tendrías tú si decides arrendar de manera tradicional unas oficinas. Entonces, esta opción es muchísimo más flexible, donde solo vas a pagar por las horas que realmente estás utilizando las oficinas. Incluso muchos de estas, que ha sido un modelo de negocio bien importante y que ha sido bastante exitoso en los últimos tiempos, el cowork te brinda otro tipo de ventajas, como la oportunidad de hacer networking con otras empresas, con otros emprendedores que también hacen vida en ese espacio de cowork. Puedes, por supuesto, hacer uso de las instalaciones y los espacios físicos, pagar si necesitas por una sala de reunión mucho más grande. Muchos de estos cowork incluyen los servicios de recepción, de correspondencia, una suerte de asistente o secretaria que maneja y atiende las llamadas de todas las empresas o emprendedores que están dentro de ese cowork. Entonces, tiene una serie, ¿verdad?, de ventajas que probablemente se van mucho más allá de solo el canon de arrendamiento que tendrías que pagar en un contrato tradicional de alquiler. Además de la reducción de ese monto, porque estarías pagando por horas, pues también te brindan estas otras ventajas que te ha mencionado. Y pues esto lógicamente es muchísimo más económico que la versión, insisto, tradicional. Además de que te evitas otro tipo de problemas, como por ejemplo tener que estar pendiente de las reparaciones, el mantenimiento de las oficinas que típicamente corren. Si son reparaciones menores, salvo que sean reparaciones mayores y que dependiendo de la forma en que esté hecho tu contrato de arrendamiento, hay algunas reparaciones que te van a corresponder hacer a ti y tú vas a tener que costearlas en un contrato de arrendamiento tradicional, mientras que en un cowork esto suele estar asociado, por supuesto, está incluido, ¿verdad?, dentro del fee o el tipo de tarifas que pagas por el uso de la oficina. Otro aspecto, José, es que pueda variabilizar, además de el espacio físico de la oficina o del local. Bueno, también puedes variabilizar el tema de salario, la compensación que pagas a tus colaboradores. Y aquí puedes diseñar un esquema de ingreso variable siempre que ello te sea posible y legal dentro de el país donde estás operando o dentro del contexto de mercado donde operas. Porque hay casos donde hay legislaciones que exigen
que todo trabajador tenga al menos un salario mínimo base, que típicamente es el salario nacional para aquellos países que tienen un salario mínimo. Hay países que incluso tienen salarios mínimos por industria, que es un salario mínimo diferenciado. Hay otras que tienen un salario mínimo nacional, pero es importante que tú tomes en cuenta esta consideración porque mis consejos nunca van a ir en pro de violar la ley y colocarte en una posición que más bien termine generándote una sanción pecuniaria, una sanción económica que impacte tu negocio. Entonces, siempre que te sea posible variabilizar el pago de salarios, que sea legal, hazlo. ¿Ok? Cuando buena parte de la compensación, y esto es algo que es bien importante que entiendas, cuando buena parte de ese salario, de esa compensación que reciben tus colaboradores, está asociada con un componente variable, entiéndase pago de comisiones a vendedores, que es lo que típicamente estamos acostumbrados a escuchar sobre salarios variables. El vendedor muchas veces o tiene un salario 100% variable, insisto, dependiendo de la legislación donde opere tu compañía, o tiene un componente fijo que suele ser bastante modesto, típicamente el salario nacional, el salario mínimo, y tiene el pago de comisiones en función de las ventas que haga. Pero tú puedes generar un esquema de compensación variable incluso para tu plana gerencial y para el resto de los colaboradores de tu empresa, de tu compañía. Y esto es bien interesante porque generando un proceso de compensación variable que puede ser un bono trimestral por cumplimiento de metas. Las metas de un gerente de finanzas, pues por supuesto, no van a ser las ventas del gerente de ventas. La bonificación trimestral o la compensación variable que le vas a dar a el jefe de talento humano, pues no va a ser en función a los mismos indicadores con lo que vas a darle la bonificación a el de operaciones, por ejemplo. Pero sí puedes fijar una compensación variable para alinear, canalizar los intereses de tus colaboradores con el interés máximo de la compañía, que es ser rentable, producir plata, generar riqueza, producir valor. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante también que lo consideres. Si a la empresa le va bien, y esta es la máxima a aplicar acá, al empleado le va a ir bien porque va a cobrar su bono. Si a la empresa le va mal, al empleado también le va mal. ¿Y qué estamos haciendo? Alineando intereses del empleado, del colaborador, con los intereses de la organización. Y créeme, cuando el ingreso de alguien depende realmente o en gran medida de las metas que cumple o que no cumple, la gente se va a esforzar por cumplirlas. Otra alternativa que tienes para variabilizar el tema salarial o reducir las cargas salariales es a través de la subcontratación. Pero ojo que debes saber muy bien qué funciones dentro de tu organización son susceptibles a llevar a un outsourcing, a una subcontratación. Típicamente las que no son procesos medulares de tu empresa, porque si no, corres una serie de riesgos que probablemente no vale la pena asumirlos por simplemente bajar los costos. Bueno, ya que hemos hablado del primer tip sobre cómo apuntar a la reducción de costos para ser mucho más rentables dentro de tu empresa, pasemos al segundo. En vez de invertir grandes cantidades sumas, por ejemplo en la compra de maquinarias, equipos, vehículos y cualquier bien similar para la operación de tu negocio, inclínate por hacer leasing. Y bueno, José, ¿qué es un leasing si no estás familiarizado con el término? Esencialmente es un mecanismo que te permite arrendar un activo para su uso y, por supuesto, por el cual vas a pagar por ese arriendo
en un periodo determinado. Por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, dependiendo del activo que se trate. Al finalizar esta operación de leasing, tú vas a tener la potestad de, 1, o ejercer una opción de compra sobre ese activo, ¿ok? Típicamente a un precio que es generalmente pactado al inicio y que típicamente juega a tu favor. Segundo, vas a poder renovar la operación de arrendamiento en caso de que no estés interesado en comprar ese activo, en ejercer tu opción de compra, o la tercera opción es dar por terminado el contrato de leasing, simplemente no lo renuevas, ¿ok? Entonces, el leasing tiene varias ventajas, estas que te he mencionado, pero hay otras que son incluso mucho más interesantes que esta que te acabo de decir o que esta que te acabo de mencionar. No solo es que no vas a tener la necesidad de erogar una suma muy fuerte de efectivo para poder comprar algo que pudieses manejarlo a través de un contrato de leasing, ¿ok? Sino que además, fíjate, como el leasing no es un activo y no lo incluyes como un activo dentro de tus balances, dentro de tus estados financieros, a efectos tributarios, ¿verdad? Porque no es de tu propiedad, no está a tu nombre, está a nombre de la compañía, ¿verdad? Que es la dueña del bien, que es la dueña del activo. Entonces tienes la oportunidad de aprovechar, ¿verdad?, esta situación para que juegue a tu favor, porque insisto, no está como un activo dentro de tu empresa y lo que eso significa en términos tributarios, en términos impositivos. Además de que puedes pactar contratos de leasing, no solo para maquinarias, equipos, sino también para inmuebles, como por ejemplo un local comercial, una oficina. Entonces, fíjate qué interesante. Si tu intención es comprar un inmueble, comprar un local, pues puedes hacerlo a través de un proceso de leasing que, insisto, si lo sabes negociar bien, va a ser muchísimo más productivo para ti, para tu negocio, para tu empresa, que sacar una suma importante de dinero que vas a tener inmovilizado por mucho tiempo. Es lo que se denominan costos hundidos. Dicho esto, vamos con el tercer tip de la mañana de hoy. Si necesitas comprar materias primas, planifica bien la demanda de los productos y trata de comprar por volumen para negociar mejores precios con tus proveedores. Y aquí es clave que asocies la entrega de esas materias primas con los ciclos productivos, con tu proceso productivo, para así evitar incurrir en costos por la gestión y mantenimiento de un inventario y que estos costos se incrementen. Porque obviamente al comprar en volumen va a haber necesariamente un costo asociado con gestión y mantenimiento de inventario. Pero si tú logras atar esa negociación de compra de volumen con un proceso de entrega asociado con tu ciclo productivo, con tu proceso productivo, en la medida en que lo vas requiriendo te lo van despachando. Entonces, quien en definitiva termina asumiendo ese costo de gestión y de mantenimiento de inventario es tu proveedor y no eres tú. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con esto porque la lógica es esa. La lógica es no incrementar tus costos de, insisto, inventario. Cuarto tip. Automatiza lo más que puedas tus procesos, con lo cual vas a reducir los costos de mano de obra y vas a generar mayor eficiencia en tu proceso productivo. Quinto tip, y ya para ir cerrando, y este está muy asociado o puede estar muy asociado con el previo, con automatizar tus procesos. Y es que en lugar de invertir enormes cantidades de tiempo, dinero, esfuerzo, por ejemplo, en el desarrollo de software propio, que muchas compañías
he visto que cometen este error, que se embarcan en proyectos extremadamente ambiciosos para tener un software propio y que al final terminan saliendo, pero bueno, con las tablas en la cabeza, como decimos en mi país natal, en Venezuela. Porque proyectos de software, si tú no eres una empresa, si tu giro de negocio no es crear software, son procesos muy complejos, muy complicados, que traen demasiados problemas. Pero hay muchos empresarios que piensan que allí está en desarrollar un software propio les va a generar una ventaja competitiva, cuando es todo lo contrario. Entonces, en vez de embarcarte en este tipo de procesos que son extremadamente complejos y costosos y que generan muchísimos dolores de cabeza, utiliza SaaS, Software as a Service, que en su mayoría ofrecen planes de suscripciones que resultan muchísimo más baratos que ponerte tú a desarrollar un sistema por ti mismo, un software propio. No solo porque cuando tú contratas un SaaS o algún modelo de suscripción de software, lo haces típicamente con pagos mensuales, anuales, por suscripciones. Además de esto, te estás ahorrando el pago de programadores, de alojamientos, de todo ese software que tienes que alojar en servidores, la gestión de estos servidores, ¿ok? Y una cantidad innumerable, insisto, de dolores de cabeza por poner a tu empresa a hacer algo que no se relaciona con su core, con su giro de negocio natural, como lo es la creación de software. Y justamente ayer, en la reunión de cumpleaños de él, la esposa de un amigo, por allí saludo a José y saludo a Johanna. Johanna ayer estaba de cumpleaños y pues estábamos reunidos un montón de gente. Habían venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, estadounidenses, alemanes. Bueno, era un crisol, ¿verdad?, de nacionalidades. Y eso es lo bonito, ¿verdad?, cuando uno le toca emigrar, ¿verdad? Y pues empieza a tejer lazos. A la final, pues, uno se rodea con personas de distintas, ¿verdad?, distintas nacionalidades, con distintas visiones de vida, con distintas profesiones, emprendedores, gente que trabajan, por supuesto, para compañías, empresarios. Entonces, en esta reunión estaba un empresario que está vinculado al tema de finanzas. Entonces me comentaba, bueno, todo el dolor de cabeza que le representó una mala experiencia de invertir más de 2 años en la creación de un software propio que nunca funcionó del todo. Los programadores que habían creado el software se fueron de la empresa. Naturalmente, la gente no está atada a una organización. Por cualquier razón se va, porque se le presenta una mejora salarial, porque tienen objetivos profesionales distintos, porque migran, qué sé yo, por cualquier razón. Y entonces dejan a la empresa con un software a mitad de camino que solo los programadores que realizaron el proyecto entienden y que por lo tanto no es escalable. Llega otra persona, otro programador, a tratar de atajar ese proyecto, de recogerlo, de heredarlo, y ni siquiera entiende cómo hicieron el código las personas que trabajaron previo en ese proyecto. Entonces, mira, no te enredes. Utiliza las ventajas que ofrece la tecnología para reducir costos y ahorrarte muchísimos dolores de cabeza. Entonces, si has entrado tarde a ver esta transmisión, no te preocupes. Este es el mismo mensaje que siempre te doy, ya finalizando el video, porque una vez que ya lo concluyamos, que ya concluya esta transmisión, voy a subirlo a esta plataforma para que tengas la oportunidad de verlo desde el principio. Y así vayas haciendo las anotaciones, completar lo que no has visto si ingresaste tarde a verlo, y puedas entonces sacarle provecho a la información que te he compartido el día de hoy. Si te ha parecido interesante, guárdala porque la vas a necesitar seguro más adelante, o si conoces de alguien que pueda estar interesado en este tipo de temas, compárteselo. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, brevemente para repasar el contenido de hoy, hablábamos sobre
cómo reducir los costos de tu empresa para que sea mucho más rentable. Y te daba 5 tips esenciales. El primero, busca la forma de variabilizar los costos de tu empresa. Los costos fijos, pasarlos a variables en la mayor proporción que te sea posible. Van a haber algunos que vas a poder hacerlo, otros que no. Es importante que analices cuál puedes variabilizar y emprendas ese camino. El segundo tip que te proveía durante esta sesión: en vez de invertir grandes sumas de dinero en comprar un activo, maquinarias, equipos, vehículos, haz contratos de leasing y aprovecha las ventajas que te ofrece el leasing. No solo en términos de evitar sacar esa cantidad grande de dinero, sino incluso también en términos contables, fiscales, tributarios, de lo que representa que ese activo del cual tú estás sacándole un provecho, estás utilizando, no está dentro de tu columna de activos, y lo que eso implica en términos tributarios, insisto. El tercer tip o la tercera recomendación es comprar por volúmenes para negociar mejores precios con tus proveedores. Por supuesto, asociándolo con tu proceso productivo, la entrega de esa materia prima, ¿verdad? Si es tu caso, se aplica en tu caso, para que se alinee con tu ciclo productivo y sea, en este caso, tu proveedor quien termine asumiendo el costo de almacenaje. El cuarto tip: automatiza lo más que puedas tus procesos, porque con ello vas a reducir costos de mano de obra y vas a generar mayores eficiencias. Y el quinto y último tip que te compartía durante la sesión de hoy: utiliza SaaS, Software as a Service, utiliza modelos de suscripción cuando requieras software, especialmente cuando requieres de software muy especializado. La mayoría incluso de todas estas grandes compañías se han movido a este tipo de esquema de negocio. Por ejemplo, Microsoft. El negocio de Microsoft desde hace ya varios años no es venderte el CD-ROM o no es venderte el sistema operativo, el Windows o el Office en un CD, en un DVD, en un pendrive. No, es un servicio que tú contratas. Es una suscripción anual que vas renovando. Es un mejor modelo de negocio para ellos, para Microsoft, como proveedores de software as a service, como proveedores, en este caso, de este tipo de servicios o de software. Y es un mejor negocio para ti, porque no tienes que, sabes, sacar, no sé, incluso si eres un microempresario, no tienes que sacar a lo mejor $2,000 que te costaría una licencia, one shot, sino que lo vas pagando, ¿verdad? Quizás a lo mejor de manera mensual o lo vas pagando de manera anual y es mucho más conveniente para ti. Entonces, ya hecho este repaso, ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que por allí vamos a estarle compartiendo unas noticias muy pronto de algo que me tiene muy ilusionado, así que pendientes. Y si te ha gustado esta sesión, pues dale like, dale manito arriba, activa las notificaciones. Para eso tienes que seguirme, dale clic a la fotico que ves por allí, active esas notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las sesiones que estamos haciendo en vivo para ti, para que puedas escalar tu negocio. Dicho esto, ahora sí, un saludo para las personas que se han conectado. Por ahí veo a Gaby, a mi amiga Gaby Zambrano, un gran abrazo hasta Chile. Por allí también veo a Irma, un gran abrazo para ti también y para el resto de las personas que se han conectado. Seguimos en contacto. Nos vemos. Feliz día.